Bueno, regresamos, hermanos, a la clase y ahora vamos a seguir mirando. eh, un segundo, aquí está. Bueno, habíamos dicho sobre la necesidad de reconocer que la verdadera humildad es aquella que nos lleva al reconocimiento de nuestra terrenalidad. Ser humilde, hermanos, es reconocer lo que somos, ¿no? Eh, y eso nos lleva a un camino correcto del encuentro con Dios. Hay varios modelos bíblicos, hermanos, que tienen que ver con una espiritualidad desde abajo. Varios personajes, modelos de fe que nos ofrece la Biblia, que no son nunca tipos humanamente perfectos, sin defectos, ¿no? A veces uno mira y dice, los personajes bíblicos, y uno los idealiza, ¿no? Uno los idealiza. Pero cuando uno analiza, cuando uno va y, y ve con mayor claridad, quiénes fueron, pues nos damos cuenta que fueron hombres y mujeres con terribles taras, es decir, con muchas deficiencias, de graves culpas que se echaron a la espalda y que han tenido que clamar a Dios desde lo más profundo de su corazón. Y es ahí, en esa condición de estos personajes bíblicos, hermanos y hermanas, donde nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, ¿no es cierto? Y aprendemos lo que significa clamar a Dios. Bien, solo voy a mencionar algunos modelos bíblicos, ¿no? De personajes que tienen que ver con esto. Y uno de ellos, hermanos, es el típico caso de Abraham. Todos sabemos que Abraham es el padre de la fe, es el gran personaje del Antiguo Testamento, es un referente maravilloso, ¿no? Pero es un hombre mentiroso, ¿no? Es un hombre que para salvar su vida, dice el relato de Génesis, que llegó a una tierra donde era costumbre en esa tierra donde llegó Abraham, que el rey podía matarlo a él para quedarse con su esposa. El relato bíblico dice que su esposa, que Saraí o Sara, era una mujer hermosa. Entonces, fíjense el acto, ¿no es cierto? Tan complicado de Abraham, que le dice a su esposa, yo le voy a decir al rey que no sos mi esposa, que sos mi hermana, ¿no? Para salvar la vida. No sé cómo le fue ese hombre con la esposa después, pero, pero vemos a este gran personaje, a este gran, ¿cómo es? Héroe de la fe, diríamos, mintiendo, ¿no? Y no mintió una vez, mintió dos veces, y hay hasta un tercer relato que tiene que ver con la misma costumbre que él tenía, que para salvar el pellejo tenía que mentir. Otro ejemplo lo tenemos, hermanos, claramente en la historia de David. Sabemos que David es el personaje por excelencia, es el rey más amado y querido de todo el texto sagrado, es el rey de cual la dinastía o su descendencia vendría el Mesías, ¿no? El Mesías, el ungido de Dios, vendría de la casa de David, ¿no? De la tribu de Judá, de la casa de David. Y, y esto representa eh, enormes consecuencias teológicas, ¿no? La figura de David. Pero David, hermanos, era un hombre que no se le permitió construir el santuario porque sus manos estaban profundamente manchadas de sangre. David, todos reconocemos que fue un hombre que estando un día ahí sin hacer nada, de ocioso, miró a una mujer hermosa que se bañaba, y todos conocemos la historia de Betsabé, de Urías Eteo, ¿no es cierto? Que hace todo un plan, idea de manera perversa cómo deshacerse de Urías elitita, ¿no es cierto? Y lo manda al frente de la batalla. Hace primero que la mujer vaya y quiera tener
relaciones con su esposo. El esposo le dice que no porque él está en el trabajo, diríamos, ¿no? Entonces David dice, bueno, ahora ¿cómo le hago para que no se descubra lo que he hecho? Y bueno, manda al frente de batalla a Urías elitita, ¿no es cierto? Y bueno, termina muerto. Y entonces David dice, bueno, ahora me quedo con Betsabé. Pero todos sabemos las consecuencias que esto trajo, hermanos. Todos sabemos las consecuencias. El hijo que estaba esperando Betsabé fue muerto. El profeta Natán fue enviado para decirle a través de una historia, ¿no? Y Natán termina diciéndole, tú eres ese hombre y por lo tanto la espada no se apartará de tu casa. Y entonces vemos, por ejemplo, en el Salmo 51, si no mal recuerdo, donde es el salmo donde David clama desde la profundidad de su alma y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, conforme a la multitud de mis rebeliones, de tus misericordias, borra mis rebeliones. Porque en pecado he sido concebido, porque mis huesos están abatidos. No quites de mí tu Santo Espíritu, recrea dentro de mí los huesos que han sido consumidos por mi pecado. Fíjense que ese hermoso salmo, ¿no? Que es el salmo que se le atribuye a David después de la muerte de Urías y elitita y cuando Dios lo condena, como David, hermanos, empieza a resurgir desde su pecado este clamor, ¿no? Este clamor. Y un ejemplo más que tenemos en el Antiguo Testamento, pues tiene que ver con Moisés, este personaje que es fundamental para entender el Pentateuco de la Biblia. Moisés es uno de los personajes más grandiosos que existen en todo el texto sagrado, pero todos sabemos, hermanos, que Moisés parte su historia, ¿no? Educado en las cortes reales de Egipto, pero termina siendo un asesino. Ajá. Cuando él ve que los soldados o la persona de los egipcios maltratan a su pueblo, dice que toma uno y lo termina matando y se convierte en un asesino, ¿no? Y huyendo de allí, bueno, sabemos la historia, se va, conoce a Jetro y demás, pero es un hombre prófugo, es un hombre, ¿no es cierto?, que va a tener sobre sus espaldas, pues la vida de una persona que terminó matando, no sé si manera justificada o no, pero no tenía el derecho de matarlo. Y vemos a un hombre que termina, ¿no? Reconociendo que necesita de Dios. Y cuando Dios lo llama en la zarza, vemos un diálogo entre Dios y Moisés que termina exasperando a Dios, que termina enojando a Dios, que termina haciendo que Dios explote, diríamos, de su paciencia, ¿no? Porque Moisés a cada rato le daba una excusa, no, no, es que mira, necesito una señal, no, que mira que yo no puedo, no, que mira que soy imperfecto. Y finalmente, mira, yo soy mudo y yo no sé si voy a poder ir allá. Y Dios ahí dijo, bueno, listo, basta, Moisés, no, ya no soporto más tus excusas, ¿no? Y entonces vemos a Moisés que aprendió a conocer a Dios durante toda su experiencia de la liberación del pueblo de Egipto, de llevarlo al Sinaí, de cómo el pueblo se le reveló y cómo Moisés constantemente clamaba a Dios cuando el pueblo estaba todo mal, todo querían regresar a Egipto, no lo reconocían como su líder, le culpaban a Moisés de haberlo sacado de Egipto y llevarlos al desierto a morir. Es allí donde Moisés, hermanos, clama a Dios de mil formas, de mil maneras, ¿no es cierto? Y Dios lo escucha y siempre hay la referencia que dice que no hubo sobre la faz de la tierra hombre más manso que Moisés. Entonces, vemos, queridos hermanos, que estos grandes personajes, si podemos enumerar a todos los que ustedes gusten y manden, ¿no? Que encontraron su verdadera razón de ser a través de sus propias miserias, a través de su propia condición de fragilidad, de pecado, de maldad, de cosas que avergonzarían a cualquiera, ¿no es cierto? Que avergonzarían a cualquiera.
Y estoy seguro que si hoy Abraham estuviera y escuchara lo que nosotros decimos de él, se avergonzaría. Lo mismo Moisés, lo mismo David, lo mismo Sansón, lo mismo Esther cuando se rehusó de poder ir al rey y dijo, no, yo no voy porque me va a matar. Seguramente Esther se avergonzaría y dijera, no puede ser que yo no haya hecho lo que tenía que estar en mis manos para salvar al pueblo. Muchos se avergonzarían, ¿no es cierto? Así que no somos los únicos, queridos hermanos, que seguimos batallando con nuestra condición, que seguimos enfrentándonos a estas curvas, ¿no? A estos caminos imperfectos con los que nosotros nos enfrentamos. No somos los únicos. Todos los personajes del texto sagrado de nuestra Biblia pasaron las mismas experiencias, pero aprendieron que a partir de esas miserias de sus vidas, pudieron acceder, pudieron subir a la profundidad de su alma, ¿no? De la transformación de su vida, pudieron cambiar y ahora ser un ejemplo para cada uno de nosotros de lo que representa una verdadera espiritualidad, un verdadero diálogo, una verdadera transformación, una verdadera vida que realmente importa, una vida que deja huella. ¿Recuerdan la definición de James Emery White? O dejamos huella, o dejamos marca, o no la dejamos. Y ahora nosotros hablamos de Abraham, de Moisés, de David, porque fueron personajes que dejaron huella, ¿no? Que dejaron marca y ahora son nuestro ejemplo a seguir. Ojalá y tus hijos vean tu ejemplo, tu esposo vea tu ejemplo, tu esposa vea tu ejemplo, tus padres vean tu ejemplo, ¿no? El pastor de la iglesia vea tu ejemplo. Los miembros de la iglesia digan, sí, es cierto, antes era así, antes tenía un carácter repodrido, pero hoy ha cambiado, hoy es diferente, hoy sus palabras no suenan ásperas. Yo bendigo a Dios porque alguien que conozco cuando recién iniciaba y tomó la clase de espiritualidad, sus palabras, compartió un mensaje y sus palabras eran muy ásperas, muy duras, eran en su mensaje, era como tratar de desquitarse, ¿no? Tratar de desquitarse de la iglesia, de los hermanos, de la vida. Tenía mucho, se notaba su resentimiento. Y yo se lo hice notar y le dije, esto está mal, no es correcto, no necesitas hacer un sermón o una prédica o una reflexión desde esa perspectiva. Y no hace mucho tiempo me volvió a mandar otro sermón, ¿no es cierto? Otra reflexión. Y ustedes saben, queridos hermanos, que fue otra cosa. Fue otra cosa y se lo hice notar. Ahora hablas de manera diferente. Ahora tu tono de voz, tus palabras, yo no veo tus gestos, pero los pude descifrar cuando te escuchaba. Bueno, hermanos, tiene que haber cambios, tiene que haber transformaciones en la vida, porque si no, pues no tiene mucha razón de ser. Lo que quiero trabajar con ustedes, hermanos, es que las grandes figuras del Antiguo Testamento han necesitado primero pasar por la vaguada, la vaguada, hermanos, es el espacio que se suscita entre dos valles, ¿no es cierto? Cuando hay un valle, la vaguada es la parte más honda, donde hace la forma de U, ¿no? Todos ellos pasaron por esa parte vergonzosa de la humillación ante sus faltas, ante su insuficiencia. Todos ellos se sintieron tan avergonzados de los actos que cometieron, ¿no? Ya lo vimos, algunos mentían, otros asesinaron, otros cometieron adulterio de la peor manera, etcétera. Pero ellos pasaron por ese camino de la humillación, del dolor, del quebranto, para aprender de una vez por todas, diríamos, para aprender de una vez por todas a poner la confianza solo en Dios y dejarse transformar por Él en personas ejemplares, modelos de obediencia y de fe. No es lo malo que nosotros hacemos lo que define quiénes somos. No es lo malo que nosotros hacemos lo que define quiénes somos.
es la actitud que tomamos ante aquello que hemos hecho mal. Es la transformación que existe en nuestra mente y en nuestro corazón que nos permite decirle a las personas, sí, yo fui pecador, yo hice eso, ¿no? Pero hoy el Señor me ha transformado. Y hoy soy un testimonio vivo de que si uno quiere cambiar, uno puede cambiar. ¿Se da cuenta? Entonces uno no tiene que avergonzarse de aquellas cosas que están en nosotros, no, sino más bien, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos? Y por regla general y con mucha tristeza, he visto que muchos cristianos terminan viviendo y siendo eso que no los define. Se viven una vida, ¿no es cierto? Encerrada en esa, si usted me permite la palabra que puede sonar fuerte, esa maldición de sus actos. Y entonces pasan toda la vida con amargura, con resentimiento. Por eso vemos mucha gente que está enojada con todo. Hay miembros de iglesia que se enojan por todo, ¿no? Les molesta todo. Lo que dijo el pastor, lo que dijeron las personas, cómo fue el culto. Hay una molestia. Pero esa molestia no tiene que ver con las otras personas. Esa molestia tiene que ver con uno mismo. Porque nosotros hemos no hemos tomado esas cosas como una oportunidad para crecer y para transformarnos, sino hemos usado esas cosas para castigarnos y vivir de acuerdo con eso. Uno tiene que pasar por la vaguada, ¿no? Uno tiene que pasar por el cañón, diríamos, ¿no es cierto? Tiene que pasar, tiene que pasar. Pero ahí uno tiene que ascender. Ahí es donde uno dice, bueno, he descendido hasta lo más profundo de lo que soy. Y entonces a partir de allí, uno empieza a crecer, uno empieza a ir hacia arriba, uno empieza a, a lograr aquellas cosas que uno anhela, que uno desea, que uno quiere vivir. Así que eh, hay un ejemplo, hermanos, hay algunos ejemplos que quiero tocar del Nuevo Testamento que tienen que ver con esto, ¿no? Que no solamente el Antiguo Testamento está repleto de personajes de esta naturaleza, sino también de los que hay en el Nuevo Testamento. Simón Pedro, hermanos, es uno de estos personajes que nos recuerdan claramente cuál es la condición en la que se encuentra él mismo, ¿no? Eh, cuando Jesús le dice que va a llegar el momento en que va a tener que encontrar la muerte, Pedro lo llama aparte y le dice, no, Señor, no, vamos, salimos de acá, huyamos, escondámonos, vámonos para otro lado. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, ¿no? Porque no es como tú quieres. Entonces Jesús lo llama y le dice, porque como Satanás has hablado, y le ordena y le dice, apártate de mí, yo no te necesito, ¿no es cierto? El gran apóstol Pedro, el apóstol que voy a decir, ay, Dios mío, el gran defensor de la fe, bueno, es alguien que tiene esta condición. Pedro termina, hermanos, negando a Jesús en el prendimiento, cuando poco antes, minutos antes, cuando iba el camino al monte de los olivos, Pedro le dijo con toda certeza, le dio su palabra, ¿viste? Le dio la confianza y le traicionó. No hay peor cosa que un amigo haga con otro amigo que traicionarlo, ¿no? Pedro le dijo, aunque sea necesario morir por ti, nunca te negaré. Y antes de que el gallo cantara la tercera vez, Pedro lo había negado. Había dicho, yo no conozco a ese hombre, ¿no? Y entonces, fíjense cómo esta parte tan terrible de un personaje, hermanos, ay, 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 si Pedro hubiera sido nuestro amigo, no le perdonaríamos nunca, ¿no es cierto? No le perdonaríamos. Si alguien nos dijera algo feo, algo diferente, si alguien nos dijera algo que nos lastimara, que traicionara nuestra confianza, no le perdonamos a esa persona, ¿no?
Sinceramente, no le perdonamos. Decimos, no, y si puedo me voy a vengar y si en algún día me puedo desquitar, lo voy a hacer. Pero después de haber finalmente traicionado a Jesús, Pedro, hermanos, experimenta la experiencia más amarga, más dolorosa que una persona puede reconocer en sí mismo que ha fallado. Y dice que fue y lloró amargamente a solas. No pasó la prueba, no pasó la prueba. Algo que él había dicho minutos antes de que se iba a sostener hasta la muerte. Ahora él reconoce que ha fallado. Yo me imagino, hermanos, la escena de Pedro en esa situación, ¿no es cierto? Y yo no me puedo imaginar ese Pedro con la cara roja, con la cara llena de vergüenza, como un niño descompuesto, ¿no? Como un niño temeroso, como un niño que dice, ah, ya, listo, está todo perdido. Nada más puedo hacer. No puedo echar para atrás nada de lo que tengo. Y entonces la palabra, hermanos, nos dice que la fragilidad de Pedro se convierte en la robustez de roca para los demás, porque comprobó que la roca sólida no era él, no estaba en sus fuerzas, porque sabía que podía fallar. Alguien podría decir, hermano, ¿usted sería capaz de negar al Señor hoy? Muchos diríamos como Pedro, no, ¿cómo cree, hermano? Eso no puede suceder, jamás pasaría. Yo no, olvídese, mi Señor es mi Señor y yo no haría eso. Tenga cuidado porque es muy probable que sí lo haga, que sí lo hagamos. Es muy probable que muchos de nosotros en algunas circunstancias de nuestra vida terminemos como Pedro negándolo, terminemos como Pedro culpándolo, pero al final terminaremos llorando. Pero es allí, hermanos, en la experiencia de Pedro que a nosotros también nos demuestra, ¿no es cierto?, cómo esa experiencia que Pedro tiene lo hace más fuerte, porque Pedro se aferra a la fe que debía permanecer en Cristo en medio de la adversidad, ¿no? Vemos a un Pedro que efectivamente cuando Jesús resucita, ¿no es cierto?, Jesús le da un acto de misericordia y de gracia a Pedro. Pedro lo había negado de la manera más vil, artera, de la manera más miserable que un amigo puede hacer con otra persona. Fue tan miserable, tan ruin, tan bajo, ¿no? Que Pedro terminó negando al Señor. ¿Cómo le pagó Jesús? ¿Cómo le pagó Jesús? De la misma manera, le pagó con la misma moneda, le hizo el mismo desprecio. No, bajo ninguna circunstancia. Cuando vemos en el relato de Juan, en el último capítulo, ¿no? Vemos que Jesús se aparece a la orilla de la playa, Pedro con otros había ido a pescar, Pedro reconoce que es el Señor, Pedro se avienta al agua, nada hasta llegar a la orilla, ve a Jesús, Jesús ya está preparando el desayuno para ellos, eh, y entonces Pedro toma, yo no me imagino, hermano, que Pedro ni siquiera quería ver a Jesús, ¿no? Esa vergüenza que muchas personas tenemos cuando reconocemos que hemos hecho algo mal con alguien o contra alguien. No queremos ni levantar la mirada, nos sentimos avergonzados, nos sentimos mal, ¿no es cierto? Y Jesús, conociendo lo que hay en Pedro, lo llama y le dice, Pedro, vení, necesito hablar contigo. Yo me imagino que a Pedro se le paró el corazón, la garganta se le secó, la boca estaba seca, empezó a transpirar porque sabía que venía el reto, sabía que venía el palo, sabía que venía el reproche. Y entonces Pedro dice, sí, Señor, decime. Y Jesús con una bondad y amor le pregunta, Pedro, ¿me quieres? Perdón, le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro se sorprende, le dice, sí, Señor, sabes que te amo, aun a pesar de que te he negado. Y el Señor le dice, está bien, no te preocupes, no te preocupes. Tenés ahora mi confianza nuevamente, cuida de mis ovejas. Esto es gracia, hermanos. Esto es una verdadera espiritualidad. ¿Cuántos de nosotros hemos pagado con la misma moneda a los que nos han ofendido? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido burlados por acciones, por comentarios
que nos han hecho y nos hemos alejado de la iglesia, nos hemos alejado de los hermanos, de la familia. ¿Por qué hemos hecho eso? Porque no tenemos una espiritualidad, porque no nos damos cuenta que al hacer esa actitud estamos haciendo lo mismo que estamos juzgando. Estamos haciendo lo mismo, ¿no? Que nos convertimos en aquello que nosotros mismos estamos reprobando. Tener una espiritualidad que nos ubique conociéndonos a nosotros mismos, entonces nos da la condición de poder realmente perdonar, de poder realmente acercarnos, de poder realmente decir, no te preocupes, no te preocupes, todo está bien, te perdono, te perdono. Y yo también te pido que me perdones. Perdóname si hice algo, si dije algo que provocó esa reacción que tuviste para conmigo. Perdóname porque a lo mejor yo no me di cuenta. Yo no sabía que había hecho mal. Y a lo mejor por eso tú reaccionaste de esa manera y por eso tú me traicionaste y por eso vos hablaste mal de mí. Bueno, perdóname si yo hice algo para que eso sucediera. ¿Se dan cuenta? Hermanos y hermanas, el camino de la espiritualidad, el camino de la humildad, siempre, siempre. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces el orgullo nos gana, ¿no es cierto? Siempre yo ir a pedirle perdón, ir a pedirle disculpas, pero ni loco, pero ni ahí qué voy a hacer. Que se arregle y ahora que espere lo que va a venir, ¿no? Porque ahora vendrá, como dijo el chinito, la venganza será terrible, ¿no? Y entonces pasamos por alto lo que el Señor Jesús dijo. Si venís al altar a traer tu ofrenda y te acordás que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda andar, reconciliate. Y después venís. Hermanos, eso es uno de los grandes desafíos de la fe cristiana. ¿Por qué no lo logramos? Porque muchos de nosotros estamos en espiritualidades que nos colocan en la virtud, es decir, pues si yo soy el pastor, yo soy el líder, soy el obrero, soy el consagrado, soy el mejor, soy el perfecto, yo nunca hago el mal, no, siempre me porto bien, entonces yo no tengo por qué ir. Esa es una espiritualidad desde arriba. Pero cuando reconocemos, decimos, sí, mira, esa persona me falló, pero yo también he fallado. Yo también soy capaz de fallar a otra persona. Entonces, tenemos la actitud correcta para encarar las cosas, ¿no? Para solucionar. Y eso pasó con Pedro, eso pasó con el Señor Jesús y la verdad que es una hermosa lección de espiritualidad. Un otro ejemplo que encontramos, hermanos, tiene que ver con este personaje, con Saulo o Pablo. Este personaje era el típico representante de la espiritualidad desde arriba. Aquí vemos un claro ejemplo de lo que implicaba, ¿no es cierto?, querer agradar a Dios desde aquellas cosas que representaban lo mejor de Él, ¿no? Y entonces Él dice claramente en su testimonio, ¿no? Hacía carrera en el judaísmo mucho más que muchos compañeros de mi generación, por ser mucho más fanático de mis tradiciones ancestrales. Pablo, hermano, se enorgullecía de aquello que representaba lo mejor de su vida, ¿no? De su preparación. Nadie le llegaba a los talones, diríamos, en términos así, nadie le llegaba a los talones a Pablo, ¿no? Pablo era Pablo y decía, bueno, listo, yo era el mejor de todos. Yo conocía perfectamente todo lo que tiene que ver con la ley, con la Torá, con las escrituras. Así es que él creía, hermanos, en su religiosidad, que era la manera en que estaba agradando a Dios. Fariseo de fariseos, circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín, instruido a los pies de Gamaliel. ¡Wow! Tenía las mejores credenciales. Uno podría pensar, decir, este hombre tenía acceso directo a la presencia de Dios, porque pues era re bueno, entonces está re bien, ¿no? A veces muchos me ven y me dicen, pastor, usted que está más cerca de Dios, dice,
interceda por mí. Y yo entre mi hija, yo no sé si estoy tan cerca de Dios, ¿no? La gente tal vez piensa que porque soy pastor uno está cerca de Dios, pero yo no sé si mi verdad, mi espiritualidad realmente me está acercando a Dios, o porque me sienta yo pastor, ¿no? O porque sienta yo que soy de la iglesia, o porque sienta yo que nací en cuna de la iglesia, ya tengo un acceso directo a Dios. Las cosas tienen que cambiar, hermanos queridos, como lo pasó con Pablo. En el camino a Damasco, Pablo es tirado al polvo de la tierra, lo humilló, el Señor lo humilla. En esa postura que él tiene, caído en tierra, es cuando se ve en la confrontación con la espiritualidad de abajo, porque es la terrenalidad. ¿Recuerdan lo que era humildad? Humildad es tierra, es polvo, es nuestra condición, de donde nosotros venimos, ¿no es cierto? Y entonces cuando Pablo es tirado a tierra, él tiene el contacto con su espiritualidad abajo. Pablo ahí realmente reconoce que nada de lo que él había hecho durante toda su vida valió la pena, porque cuando Jesús se le aparece, Pablo le pregunta, ¿quién eres tú? Pablo no lo conocía, no conocía a Dios, no conocía a Jesucristo, porque él había basado su relación solamente en aquello que había logrado por sus méritos. Y entonces es cuando él se siente que toca con su terrenalidad, que se vuelve, que se siente solo e impotente. No puede hacer nada ese orgulloso fariseo ante la gloria de Jesús. No puede hacer nada. Queda ciego, queda imposibilitado, queda desvalido. Necesita que otros lo guíen. Ese orgulloso hombre que mostraba siempre sus credenciales, ahora está ciego, está solo, está abrumado, está tiene la realidad de su condición terrenal al descubierto. En esa situación que en cuenta de que es Cristo mismo el que está actuando sobre él y lo va a transformar. Es Cristo el que le da la orden, es Jesús el que ahora toma el control de su vida, es Jesús quien le pide que vuelva a Damasco, que vaya a la casa de Simón, es Jesús quien envía a Ananías y le dice a Ananías, anda, porque hay un hombre que está orando y en revelación sabe que vos vas a ir, que vas a poner las manos sobre él y que va a recobrar la vista. Y cuando Ananías le pregunta, está bien, Señor, yo voy a hacer, ¿quién es este hombre? Y Dios le dice, este es Saulo. Pobre Ananías, me quiero imaginar la cara de ese pobre hombre de miedo, de susto, porque Ananías le dijo, Señor, no te has equivocado, me parece que te falló el informe de, de información del expediente. Este hombre ha amenazado a tu iglesia, este hombre encarcelado, este hombre es perverso, este hombre es malo, este hombre no merece la gracia. Y el Señor le dice, anda, ve, porque instrumento me he escogido, me es este, y le enseñaré cuánto tiene que sufrir por mi causa. Hermanos queridos, a veces cuando nosotros nos sentimos en el polvo es porque Dios quiere colocarnos ahí para volver a tocar nuestra terrenalidad, para poder entender que solo necesitamos de Dios, que nunca podríamos con nuestra autosuficiencia. Muchas de las cosas que suceden en nuestra vida son formas que Dios tiene para llamar nuestra atención, para volvernos a Él, para volver a clamar a su nombre, para volver a dirigir nuestra mirada hacia el Señor, ¿no es cierto? Para poder volver a reconocer que sí, Señor, solo vos eres el único que es el dueño y Señor de mi vida. Solo tú, Señor. Entonces, cuando usted sienta que está en el polvo, cuando usted sienta que ha sido caído o tirado de la cabalgadura de su vida, donde usted iba bien, iba cómodo, todo marchaba de mil maravillas, y de la noche a la mañana, de un día para otro, en un abrir y cerrar de ojos, usted cae al polvo de la tierra. Recuerde que es Cristo quien quiere enseñarnos a conectarnos, a, a refugiarnos en Él, a volver a Él, a encontrarnos con Él, a reconocer que Él es Dios, que Él es el Señor de nuestras vidas, que encomendamos a Él lo que somos, que no podemos con nuestras fuerzas, que nos sometemos a su señorío,
y que lo amamos, no por lo que Él nos da, lo amamos solo porque Él es Dios y esperamos en su misericordia y esperamos en su amor. La humillación de su manifiesta y dolorosa enfermedad sirve para abrirse a la gracia de Dios. Uno de los grandes testimonios que tiene este apóstol es cuando él dijo que un aguijón golpeaba su vida. No sabemos qué aguijón era. Y él dice, 3 veces le he pedido al Señor que quite este aguijón de mi vida. Muchos creen que era una enfermedad epiléptica que tenía Saulo. Muchos se inclinan a esto, que él sufría de ataques epilépticos. Y, y Pablo muchas veces le pidió a Dios que le quitara ese aguijón, que lo sanara, ¿no? Que lo sanara. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Dios? No, no, no lo voy a hacer. Y es muy probable que Pablo haya muerto con esta enfermedad, que él muchas veces le pidió a Dios que se la quitara. ¿Saben qué es más importante para Dios? Su gracia, su absoluta gracia. Cuando uno se rinde a la gracia de Dios, todo tiene sentido, todo tiene una razón de ser, ¿no? El Señor Jesús le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entre más débil sos, más fuerte te volvés. Más fuerte te volvés. Es allí, hermanos, donde uno se abre a la gracia salvadora de Dios. Es allí cuando recibimos el no de Dios. El no de Dios. Cuando nosotros oramos muchas veces por algo y Dios dijo no, no. El no de Dios es doloroso. El no de Dios es difícil. El no de Dios es muy, muy cruel y vengativo. Y esta parte, la verdad es que muchos no logramos entenderlo en la vida. Ustedes saben que lo más doloroso es el silencio de Dios. Los verdaderos buscadores de una espiritualidad profunda, tarde que temprano nos vamos a encontrar con el silencio de Dios. Y el silencio de Dios es aterrador, es escalofriante, es, es terrible el silencio de Dios porque es cuando no lo vemos, no lo sentimos. Y no porque Dios se oculte. Dios nunca se va a ocultar por maldad, ni nos va a dejar solos. Simplemente es que nosotros no lo podemos percibir porque es mucho nuestro dolor, porque es mucho nuestro pecado, porque es muy grande nuestra vergüenza. Entonces, como los discípulos de Maús, aún Jesús estando juntos, ellos no lo vieron, no lo reconocieron. La verdadera espiritualidad, hermanos, es que cuando nosotros nos encontramos en el silencio de Dios, aún así seguimos confiando en Él. Aún así podemos decirle, no te veo, no te escucho, no te oigo, no te siento, no sé dónde estás, me siento perdido, me siento abandonado, me siento débil, pero sigo creyendo en ti, sigo aferrándome a tus promesas, sigo creyendo que el no que tú me dijiste es porque tu gracia es suficiente, porque entre más débil soy, más fuerte me abro a la gracia de Dios. Nos abrimos a la gracia del Omnipotente. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor permita que desde abajo sigamos nosotros trabajando para que a partir de esa condición, de nuestras miserias, de nuestra necesidad, podamos ir creciendo a una profundidad mucho más grande del misterio de Dios, de su amor, de su gracia y de su misericordia. ¿Okay? Que Dios nos bendiga. Muy bien, pues hasta acá terminamos la clase de este día. Todavía tengo muchas cosas que decir sobre eso, así que lo vamos a reservar para la siguiente clase. Vamos a ver algunas otras cosas hermosas que ustedes se van a sorprender de lo que significa la espiritualidad desde abajo. Pero bueno, anhelo de todo corazón, hermanos, que esta clase nos ayude a cada uno de nosotros para ir creciendo
en la gracia absoluta, soberana de Dios, rindiéndonos a Él, pase lo que pase. Yo siempre tengo un dicho y hasta hoy lo sigo sosteniendo. Señor, pase lo que pase, te sigo amando. Sé que es difícil estas palabras, sé que es un gran compromiso, pero yo se lo digo todos los días. Pase lo que pase, no quiero dejar de amarte. No quiero dejar de amarte. ¿Sí? Bueno, pues que Dios nos bendiga. ¿Alguien quiere compartir algo antes de irnos a cerrar la clase? ¿Quedó claro? ¿Pude ser claro con ustedes, hermanos? ¿Sí? Bueno, Muy claro, pastor. bueno, Muy de más. Dios te bendiga, Tatiana. Dios nos bendiga a todos. Pues, gracias, Isaac. Gracias. Lili. Simplemente quiero aportar con un amén. Gracias, Lili. Que así sea. Y que ese amén nos bendiga a todos. Y con ese amén despedimos la clase. Dios les bendiga, hermanos, que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos el lunes, Dios mediante, con nuestra clase de espiritualidad. Dios les bendiga. Gracias a todos.